vez más, buenos días. Estamos iniciando una nueva semana y yo quisiera esta mañana transmitirte, enseñarte, ministrarte algo que está muy presente, muy vigente en cuanto a las Escrituras. El anhelo de nuestro corazón, como yo sé también que el anhelo de Dios es que tú y yo seamos partícipes de un pueblo sabio y de un pueblo entendido. Por eso quiero decirles que ser un creyente, un seguidor del Mesías, del Hijo de Dios, no es solamente anexarte a una religión más o tratar de vivir una vida religiosa. No es así. No se compara la fe en Dios o con las demás religiones. No hay comparación como tal. ¿Por qué razón? Porque no solamente encontramos verdades en la Escritura, sino que esta nos anima a ser un pueblo sabio, un pueblo entendido, un pueblo instruido. Y eso obviamente está relacionado con el estudio. Yo he estado últimamente hablando sobre esto para tratar de traer un despertar y una incomodidad a todos aquellos que nos llamamos creyentes, hijos de Dios, a que no nos acomodemos solamente a venir cada cierto día de la semana y escuchar un simple sermón, una simple predicación o una conferencia que te anime, que te levante, que te motive, porque ese no es el plan de Dios. En la Escritura no solamente vas a leer el plan, el amor perfecto de Dios hacia nosotros, sino que también vas a encontrarte en ellas instrucciones, enseñanzas, advertencias de lo que puede suceder en nuestra vida si nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Por eso es que también he enseñado que la palabra ley, más que ser una ley impositiva y rígida como hemos creído o como habíamos creído, la ley no es más que la instrucción de Dios dada a su pueblo. ¿Qué cosa es una instrucción? Es una enseñanza, es algo que va a instruirnos para vivir la vida de acuerdo al modelo y de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a su propósito, de acuerdo a todo ello. Si usted y yo ignoramos esto, escuche bien, cada uno va a hacer de su vida y va a inventar leyes, reglas, preceptos que a lo mejor tengan buena intención, pero que al final se va a dar cuenta que no trae buen resultado. ¿Por qué? Porque el hombre no lo sabe todo. El hombre ignora muchas cosas. Así es que lo que el hombre hace es siempre estar probando y cometiendo error y perfeccionando y sucesivamente, porque el hombre es un ser imperfecto. Por esa razón te vas a dar cuenta que las leyes, unas cambian, otras se derogan, otras se adicionan, etcétera, porque de acuerdo a cómo la sociedad va cambiando, es necesario que esta sociedad ahora tenga conocimiento, leyes que se adapten, que se ajusten para estos nuevos tratos o estos nuevos modelos de vida. No sucede lo mismo con la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios planificó todo desde el principio hasta el final. Dios no está probando, Dios no necesita de la prueba y error. Él todo lo que hizo ha sido y seguirá siendo siempre perfecto. Él no necesita modificar nada, su palabra es eterna. Entonces, basado en esto que te he dicho y con la finalidad de que cada uno de nosotros mantenga su confianza en la palabra de Dios, quiero hablarte de este tema que se llama o se titula Un pueblo sabio y entendido, lo cual te dije va ligado con el estudio. Si usted y yo somos un pueblo flojo para estudiar, seremos un pueblo necio
e ignorante. Eso no necesito llevarte a la escritura para que tú lo creas, porque sabes que todas aquellas personas que no estudian, que no aprenden, que no son instruidos, van a ignorar ciertos campos, ciertos conocimientos, y no van a conocer ni van a saber. Entonces el plan de Dios es que usted se convierta no solamente en un lector de la Biblia, sino que se convierta en un estudiante de las Escrituras. La palabra discípulo en la Biblia, en el llamado Nuevo Testamento, precisamente eso significa un estudiante, un alumno, no un congregante como la mayoría de la gente piensa, que cree que por congregarse solamente una o dos veces en la semana, con eso ya es parte del pueblo de Dios, ya es un hijo de Dios. Y quiero decirte que no es así. Usted y yo necesitamos entrar al compromiso del estudio de la Escritura para ser un pueblo sabio y un pueblo entendido, que es el plan de Dios. Así es que voy a llevarte, a invitarte que vayas conmigo al Salmo capítulo 111 y su versículo 10. Los que tengan su Biblia en su dispositivo, los que lo tengan de manera impresa, Salmo 111, versículo 10. No sé si está ahí en la pantalla, no sé, pero bueno, ahí si lo ponen, ahí lo vas a leer. Mientras tanto, yo voy a dar lectura a este versículo y de ahí arrancamos para hablar de la importancia de ser un pueblo entendido. Una de las características que van a identificar al pueblo de Dios es precisamente que es un pueblo sabio y un pueblo entendido. Ok, dice el Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y hasta ahí la gran mayoría se sabe ese texto. Y lo predicamos y lo enseñamos. El problema es que no continuamos leyendo. Y por eso casi siempre todo lo enseñamos a medias. Voy a seguir leyendo. Voy a completar todo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Luego dice: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Voy a repetir eso. Buen entendimiento tienen, o buen juicio tienen, todos los que practican sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes, etc., etc. Y aquí es donde yo quiero llevarte, porque estamos rompiendo, quitando el paradigma de que la ley de Dios y de que sus mandamientos ya no sirven y ya no están vigentes. Este paradigma yo quiero quitártelo de tu corazón, no con base en lo que yo creo o con base en lo que yo pienso, sino con base en las Escrituras. Entonces, por favor, vamos a estar usando algunos textos, algunas porciones que me interesa que tú lo leas, para que no recibas mi palabra, sino que recibas literalmente la palabra de Dios en tu corazón y sea ella la que te instruya y la que me instruya. Bien. Ok. Bien. Entonces, déjame continuar. Quiero decirte que el plan de Dios es que su pueblo fuese un pueblo entendido y sabio. Y esto Dios lo hace, o de qué manera Dios pretende lograrlo o anhela lograrlo, a través de sus leyes, a través de instruir al hombre de cómo debe vivir. Por eso tú vas a encontrar en la Biblia mandamientos con respecto al matrimonio, con respecto a la familia, con respecto a los jueces, con respecto a los reyes, a los esclavos, etcétera, etcétera. Vas a encontrar de todo en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro religioso. Dios no estaba pensando en una religión cuando le entregó los mandamientos a Moisés.
recuerdas que acababa de salir Israel de la esclavitud de Egipto, de una nación en donde lo esclavizaron, y ahora Dios le dice: ustedes serán mi pueblo. Es más, Dios manda a Moisés a que le diga a Faraón: deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Cuando por fin salen después de las 10 plagas, entonces Dios los lleva al monte Sinaí, y ahí Él comienza a entregarle las leyes con las que una nación, no una religión, con las que una nación, un pueblo, van a comenzar a vivir. Porque una vez más, en la mente de Dios no estaba entregarle a Moisés la religión del judaísmo o la religión del cristianismo o del protestantismo, como le quieras llamar. Dios estaba entregando leyes para instruir a un pueblo, para instruir a una nación que debería de ser el modelo y el ejemplo para todas las demás naciones que ignoraban del Dios eterno, que no tuvieron la manifestación de Dios en el monte Sinaí, que no escucharon su voz y que no caminaron con Él durante 40 años en el desierto a través de una columna de nube y una columna de fuego. Así es que Israel tenía que aprender, ser instruidos para posteriormente instruir a las naciones paganas, aquellas que se habían constituido a través de un antecedente, de una cultura del paganismo, de la idolatría, de la hechicería. Entonces Israel iba a expresar los mandamientos, las leyes. Recordarás que la palabra santo significa alguien o algo apartado, diferente, separado. Entonces Dios le va a entregar leyes diferentes, distintas a las que tienen las demás naciones, porque Él está constituyendo una nación que se llama Israel. Israel no es una iglesia, Israel es un pueblo. Eso nos dice entonces que Israel, ese pueblo, fue concebido en el corazón de Dios y es la nación que Dios constituyó. Israel no es una nación que nace por la rebelión de unos héroes de la patria. Israel no es una nación que nace porque se subleva un grupo de revolucionarios y entonces se independizan de Egipto y ellos hacen sus propias leyes y su constitución. Israel no nace así, como nacieron las demás naciones, por ejemplo la nación de México, como nació independizándose de los españoles, y así sucesivamente las otras naciones de Latinoamérica. Israel no nace así. No fue concebido en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Por esa razón es que Él le va a entregar ahora sus leyes y sus mandamientos. Dios siempre quiso un pueblo sabio, un pueblo entendido. Así es que imagínate cuán valiosas son las leyes que Dios entregó a Israel. Que estas leyes no nacieron a través de un grupo de juristas, a través de un grupo de hombres economistas, sino que son leyes que emanaron del corazón de Dios para la nación. Ok, pero quiero llevarte a mucho más de lo que te acabo de hablar. Esto solamente es el antecedente. ¿Por qué? Porque no solamente sus leyes instruyen, sino que la ley de Dios o las leyes de Dios nos advierten. Nos advierten: el día que tú cometas esto te va a suceder. Aquel que haga esto le va a pasar. Sus leyes nos advierten, pero también sus leyes nos protegen para no hacer lo indebido, saber qué es lo bueno y también saber qué es lo malo. Ahora, quiero decirte que en estos últimos tiempos, en este mundo,
están muy marcados en la Escritura y están bien señalados, el cómo podemos saber que estamos llegando a los últimos tiempos. Obviamente que mucha gente no lo sabe porque no estudian las Escrituras y solamente están, ¿cómo te quiero decir?, pescando lo que los demás dicen. Y por eso tú vas a ver todo ese montón de ¿cómo le llaman eso que se ponen en las redes sociales? Post, sí, post, post, los están reenviando porque solo están mirando qué dice aquel y se oye bonito y se ve bonito y Cristo viene y el Señor viene y prepárate iglesia, y lo están allí reproduciendo por miles y miles de cosas, pero ellos no saben qué significa eso. Ellos no saben en qué tiempo nos encontramos. Ellos solamente repiten eso porque tienen ahí una esperanza de salvación. Pero una vez más, no hay un conocimiento de las Escrituras. Y parecemos como ¿quiénes son los que hablan? Los pericos, los loros, que solo repiten. Ellos no saben lo que están diciendo, pero repiten lo que escuchan. Y Cristo viene y el perico va a decir, Cristo viene. La iglesia se va y el perico va a decir, la iglesia se va, pero no sabe de qué hay en torno a todo ello. Bueno, Dios quiere que usted sepa qué es lo que está pasando en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro, que es lo que viene, y están en las Escrituras. Déjame ir avanzando. Entonces, están muy marcados estos tiempos y señalados en la Biblia. En su palabra, Dios nos ha advertido todo lo que sucederá, no solo, escucha bien esto, no solo en los creyentes, sino también lo que va a suceder en el mundo. Y a veces la mayoría de los creyentes está más enfocado en lo que está pasando en el mundo que lo que está pasando en el pueblo de Dios, en su vida como creyente, como hijo de Dios. Así que están más a la expectativa, ¿qué pasa en el mundo? Cuando Dios ha dado palabra de lo que pasa en nosotros, cómo tenemos que cuidarnos, de qué Dios nos advierte, ¿para qué? Para no caer en la condición del mundo, y hacia allá te quiero llevar. Entonces, Dios en su palabra nos ha advertido de todo esto que va a suceder, e incluso, fíjate, de los que creen y de los que enseñamos las Escrituras. Por eso hoy en día estamos diciéndole a todas las personas en las redes sociales, en los videos que hacemos, les decimos, por favor, lee tu Biblia. Ya no estés solamente diciendo amén a todo lo que escuchas, aunque se oiga una frase muy bonita. Ya no le digas amén a todo, lee, corrobora, evidencia si Dios lo dijo, si está acorde al plan y a la voluntad de Dios. Pero como la gran mayoría de creyentes es flojo por estudiar las Escrituras, pues dice, no, pues con que me bendigan está requete bien. Con que me digan que me voy al cielo, esa es la palabra que yo tengo para creerla. Aun cuando a lo mejor su vida todavía no ha evidenciado una fe en el único Dios verdadero. Quiero ir hacia allá más adelante. Ok, entonces, tanto es peligroso vivir alejados de Dios, como también lo es vivir sin conocer los tiempos y los aspectos de estos tiempos. O sea, quiero que me entiendas esto. ¿Es peligroso vivir sin Dios? Sí. Pero también es peligroso vivir sin entender los tiempos que Dios ha establecido en las Escrituras. Eso también es peligroso. Es la voluntad del Padre que su pueblo sea sabio, o sea, que usted sea sabio, que usted sea entendido, que usted conozca las Escrituras. Por eso es que dejó sus leyes. ¿Para qué? Para guardarlos, para cumplirlos, para observarlos, para ser instruidos. Dios entregó sus leyes, escucha bien esto, a Moisés, y Moisés capacitó a los sacerdotes, a los levitas y al sumo sacerdote Aarón, y le entregó todas las instrucciones, las repitió
delante del pueblo todas las leyes y los instruyó a ellos. Y después que estos hombres fueron instruidos, se las entregó para que ellos a su vez instruyeran al pueblo. El trabajo de los levitas, sacerdotes levitas en aquella época, era enseñar al pueblo en las leyes de Dios. ¿Para qué? Para temer a Dios, para conocer a Dios, para entender cómo Dios juzgaba el pecado. Si usted no conoce las leyes civiles, si usted no conoce las leyes penales y usted comete una falta y viola una de esas leyes, hablo de nuestras leyes mexicanas, si usted no la conoce y la viola, quiero decirle algo, usted no está exento de recibir un juicio aun cuando alegue que no lo sabía. La ignorancia no le exime de que usted pase a juicio. Ahí se va a enterar que lo que estaba haciendo era malo, era incorrecto. Estaba usted quebrantando una ley y le va a traer una consecuencia. Así nos manejamos en las naciones, así son las leyes. Entonces quiero que veas que un pueblo ignorante va a estar sin saber, sin entenderlo, va a estar quebrantando los mandamientos de Dios sin saberlo, porque Él no está instruido en ello. Él estará muchas veces desobedeciendo a Dios sin saberlo, Él lo ignora. Por eso cuando Dios compara a su pueblo con las demás naciones, hablo de Israel con las demás naciones, Él habla siempre de que esas demás naciones no tenían ley, ni mandamientos, ni promesas. Eran ignorantes, estaban muertos en sus pecados, haciendo algo que desconocían que les estaba produciendo muerte. Entonces, entienda esto. Dios quiere que usted sea sabio y sea entendido en todos los aspectos. La Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para vivir sabiamente en este mundo. El problema es que muchas veces no lo hacemos y por eso es que tenemos allí no el resultado que deseamos o que Dios espera. Un pueblo sabio y un pueblo entendido minimiza el caer en el error. No es que no falle, porque recuerda, aunque la ley de Dios es perfecta, aunque la ley de Dios es santa, de acuerdo a los salmos, de acuerdo a su palabra, aunque la ley es perfecta y es santa, nosotros no lo somos. Usted no es perfecto. Así que usted sí tiene que estar en la prueba y el error, la prueba y el error. Pero Dios quiere evitarle consecuencias si usted escucha el mandamiento, si usted guarda el mandamiento, lo practica, usted va a evitar las consecuencias de las maldiciones que la Biblia señala. Tú puedes leer eso en Deuteronomio, dice la Biblia, si tú oyes mi voz y haces los mandamientos que te ordono hoy, tú vas a ser bendecido en tu casa, en la calle, en el campo, tus bestias, tu trabajo, tu esposa, tus hijos. O sea, Dios está diciendo, eso es lo que viene si tú obedeces mis mandamientos. Y más adelante dice, pero si tú no los escuchas y no los guardas, entonces va a haber maldición en tu casa, en tu mesa, en tus hijos. O sea, una serie de situaciones que se van a desatar en la vida del hombre como consecuencia de o ignorar o de desobedecer las escrituras. Ok, por esa razón, si usted aprende, si usted es instruido en las escrituras, usted va a minimizar sus errores. Usted va a minimizar las experiencias dolorosas, usted va a minimizar el engaño. Quiero decirle entonces que el peligro de recibir una enseñanza contraria a lo que Dios ha dicho siempre ha estado presente. Siempre, no creas que el engaño, que mucha gente hoy en día que transgiversa las escrituras y que engaña, eso no es algo nuevo. Eso siempre se ha venido presentando desde tiempos atrás. Pero en estos tiempos la Biblia dice que esta situación se iba a agudizar, iba a ser más grave, iba a ser más terrible. Por ello, cada creyente, cada hijo de Dios debe de hacer un firme compromiso en vivir según las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto incluso es obedecer
los mandamientos del Padre y los mandamientos de su Hijo. Tú y yo sabemos que el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, vivió alineando su corazón al corazón del Padre y obedeciendo todo lo que el Padre había dicho en las Escrituras. Él no hizo nada contrario, porque su esencia de hijo lo llevaba a cumplir lo que el Padre ya había dicho. Escúchame esto que te voy a decir. Te voy a dar unas citas más para que entremos más a detalle. Escúchame esto. Quien ignora las Escrituras vivirá en una total oscuridad. Y también va a ser fácil para ser arrastrados por filosofías, por enseñanzas, por doctrinas de los hombres en estos últimos tiempos. Que se ha desatado algo terrible. Las religiones han crecido de manera increíble. Y cada uno o cada una presenta ciertas enseñanzas y doctrinas. Si ignoramos las Escrituras, va a ser difícil detectar e identificar el carácter de estos hombres o de lo que se está desarrollando en nuestros tiempos. El apóstol Pablo habló de ellos y es a donde te quiero llevar. El apóstol Pablo habló de estos hombres. Y recordarás que el apóstol Pablo fue un hombre entendido y sabio en las Escrituras. Y tú vas a mirar, cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, la verdad me quedo asombrado de cómo él relaciona los libros del primer pacto con lo que está aconteciendo en su momento y que posteriormente acontecerían después de sus tiempos. Hablo de nuestros tiempos. Ok. Entonces quiero que vayas conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Voy a darle lectura. Ok. Mira, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Cuando a mí me dicen que los mandamientos de Dios ya están anulados, entonces ¿cómo tú leerías eso? Si los mandamientos de Dios te proveen de buen entendimiento, te dan sabiduría, te adoctrinan, te instruyen, entonces no vivir de acuerdo a ellos no produce un buen entendimiento. Ok, voy a ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Quiero decirte que aquí el apóstol Pablo, si lees todo el capítulo 3, o al principio, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando de el peligro de los últimos tiempos. ¿Cómo serían los hombres de los últimos tiempos? ¿Cómo sería el carácter de estos hombres? Pero ojo, porque él no está hablando del mundo. Él no está hablando de cómo va a ser la gente del mundo. Y aquí es donde está el grave error de mucha gente que no conoce las Escrituras. Y déjame leer tantito, lo primero no lo tengo, pero déjame leer tantito, por favor. Te dije que es la segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Déjame leer tantito allí para que te des cuenta, para darte el contexto. Capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Fíjate qué dice esta carta. Me llama la atención porque esto es en referencia. Incluso le ponen un subtítulo en la traducción, ya casi la mayoría tiene, la Reina Valera, y dice: carácter de los hombres en los postreros días. Y mucha gente cree que esto se refiere a cómo va a vivir el mundo o cómo va a ser la gente del mundo. Pero recuerda que esta carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo es una carta pastoral. Es una carta que está enviada a un pastor llamado Timoteo. Y eso muchas veces no lo tomamos en cuenta y pensar que todos los que somos pastores o los que somos líderes, para nosotros es una advertencia esto. Para todos aquellos que enseñamos y que instruimos, esta carta es para nosotros. Y muchas veces los pastores se lo enseñan a la iglesia como diciéndole: tú vas a hacer así. Y quiero decirte que no es, esto es para nosotros. Lo que voy a leer es para mí.
pero también para que ustedes lo sepan como congregación. Y si algo no se está haciendo bien, que tú sepas por las escrituras que algo no está caminando como debe caminar. Déjame leerte los primeros versículos. Mira qué dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Está hablando de gente de la congregación, vaya, de gente que es parte del pueblo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ir al versículo que te señalé, versículos 14 y 17. Te daba la referencia para que veas de lo que el apóstol está hablando. ¿Cómo va a ser el carácter de estos hombres y cómo podemos identificarlos? Ahora, versículo 14 al 17 dice: pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Vamos a ver qué cosa era lo que había aprendido Timoteo. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y continúa. Desde tu niñez, oiga esto, conoces las sagradas escrituras. O sea que lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que él, ¿qué cosa había aprendido? Las escrituras. Por eso te comento una vez más, tener una religión es fácil. Añadirte una religión, eso no tiene mucho problema, solamente cumple los mandamientos de los hombres y estarás dentro. Pero ser un pueblo de Dios le responsabiliza a usted y me responsabiliza a mí a conocer las escrituras. Te animo en esta mañana que tomes la decisión a dejar de vivir de la palabra de los hombres, que comiences a vivir por la palabra de Dios, porque solo ella es la que nos da y nos provee de vida. Solo ella es verdadera. Los hombres podemos equivocarnos, los líderes podemos equivocarnos. Por eso estamos cambiando y haciendo cambios, porque no somos perfectos. Pero la palabra de Dios no. Así que ¿qué es lo que había aprendido? ¿Qué es lo que había entendido Timoteo? Las sagradas escrituras. Y sigue diciendo: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a las sagradas escrituras, si tomamos en cuenta el tiempo en el que él escribe esa carta, lo he dicho en otros videos, recordarás que el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, todavía no existían. Todavía no existían. O sea que la Biblia de la época del Hijo de Dios y de los apóstoles solo se comprendían de Génesis hasta Malaquías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos libros todavía no eran parte del canon, no eran parte de las escrituras. Todavía eso sucede 200 años después, 300 años después más o menos. Lo que quiero que entiendas es que lo que el apóstol está diciendo es: como tú has estudiado desde Génesis hasta Malaquías, ellos te han dado el conocimiento necesario y síguelas estudiando, porque esos libros, esa Biblia te va a dar el conocimiento necesario. Hoy Dios nos ha bendecido con los libros del Nuevo Testamento o los libros del Nuevo Pacto. Pero esos eran los libros que utilizaban los apóstoles para enseñar y para instruir al pueblo de su época. Déjame seguir leyendo. Que pueden darte la sabiduría. Por eso, familia, tú no puedes menospreciar los libros del primer pacto. No los tomes como caducos, como abolidos, como que ya no sirven, porque no es así, porque toda ella es palabra que salió de la boca de Dios.
Ok, darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo el apóstol le dice a Timoteo que puede ser salvo? Leyendo los libros de Génesis hasta Malaquías, si no había el Nuevo Testamento. Pero añade él, por medio de la fe. Déjame continuar. Por medio de la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está presente desde Génesis hasta Malaquías. ¿Sabes cómo inicia? ¿Sabes cómo inicia Génesis? ¿Sabes cómo inicia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y shalala, shalala. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. Y todos los estudiosos, de acuerdo a las escrituras hebreas originales, saben que cuando Dios dijo, sea la luz, Él no estaba creando la luz allí. Esa luz ya existía. Solo la hizo evidenciar. Vas a ver que no sucede con los demás elementos de la creación. Él dice, hágase esto, hágase aquello, produzca. Pero con la luz que aparece en los primeros versículos, incluso que no se refiere al sol ni a la luna, porque eso aparece en los versículos posteriores, se refiere a quién creen, al Hijo de Dios, a su Hijo, a Él. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo. Ahí está, por eso Él está presente desde Génesis hasta Malaquías. ¿Con qué crees que cierra Malaquías? Malaquías cierra diciendo que el Señor va a enviar en sus alas salvación y mandará el sol de justicia. ¿Y quién crees que es el sol de justicia? ¿Y cómo crees que se escribe la palabra salvación en hebreo? Se escribe Yeshua. Eso significa salvación. Por eso le dijeron a María y a José, y le vas a poner por nombre Yeshua, porque Él salvará a su pueblo. Yeshua significa salvación. Ya luego se tradujo a Jesús. Vaya. Ok, déjame seguir leyendo 2 Timoteo 3:17. Espero que me estés captando lo que te estoy diciendo. Ok, le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura, y recuerda bien que se refiere al primer pacto, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Escucha esto. Mucha gente cree que la Biblia sirve solamente para enseñar una religión, instruirte en una religión. Pero la Biblia, Dios la entregó para instruirnos en todos los aspectos de la vida. Y dice, toda la escritura, toda. La doctrina que nos dice que las leyes de Dios quedaron anuladas es una doctrina errada. Aquí el apóstol dice, toda la escritura, no exima ninguna, toda la escritura es inspirada por Dios. No fue inspirada por Moisés, no fue inspirada por el judaísmo ni por los rabinos, fue inspirada por Dios. Y sigue diciendo, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿Y cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios o el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y aquí no solamente se refiere a nosotros los pastores, se refiere también a usted como congregación, como congregante, porque todos somos siervos o servidores de Dios. Así que lo que quiero que veas es que el apóstol Pablo está diciendo que si en el caso de Timoteo, por estudiar las escrituras, él va a adquirir conocimiento y sabiduría, porque la Biblia te instruye, te enseña, te educa, te forma, te alinea al plan de Dios. Ok, ¿qué estaba haciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba defendiendo la palabra de Dios o la Biblia de su época, que todavía en el tiempo de Pablo, y ojo con esto, porque ya el Mesías había muerto, se había ido a los cielos y ahora los apóstoles andaban predicando, que todavía en la época del apóstol Pablo estaba vigente y sigue vigente hasta nuestros tiempos. Ok.
Déjame puntualizar lo siguiente. La Biblia que usted tiene en sus manos tiene como finalidad que a través de ella usted pueda recibir la revelación del Hijo de Dios como Salvador, como Redentor, como mediador, como sacerdote, como Cordero Pascual que nos dio la salvación y la vida y muchas otras cosas más. A través de las Escrituras usted puede ser instruido en todos los aspectos de su vida, en su trabajo, en la economía, en sus relaciones familiares, en sus relaciones conyugales, etcétera, etcétera. Pero usted tiene que quitarse los lentes de la religión y dejar de leer la Biblia como un libro religioso. Quiero ir finalizando con este texto que lo voy a leer un poquito rápido, pero te voy a dar la cita para que tú lo leas en tu casa o lo estudies en tu casa. Te deja ese tiempo, sacarte 10, 15 minutos, 20 minutos y tú lo estudias. Se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos 17 al versículo 24 de Romanos capítulo 2. Voy a leer estos versículos, trataré de ir un poco rápido porque el tiempo se nos está yendo. Pero déjame, por favor, hablarte sobre esto. Dice Romanos capítulo 2, versículos 17 al 24. Habla una vez más el apóstol Pablo. Y él dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, y esta es una carta donde el apóstol está confrontando a los judíos. Y aunque estos textos se ha utilizado como para decir que la ley de Dios ya no sirve, yo quiero que analicemos estos textos para que veas realmente qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una vez más, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, mira lo que dice, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios. Ahora pregunto, ¿qué tenían los judíos? La ley, y tenían una relación con Dios. Tenían la ley y tenían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te relaciona con Él. Por eso quiero decirte esto, cuando usted no estudia la palabra, aunque usted ore y diga, pero yo llevo una buena relación con Dios, usted no sabe lo que es tener una relación con Dios. Porque la relación con Dios está alineada con estudiar su palabra, conocer su palabra, conocer las Escrituras. Por eso el apóstol le decía, tú eres judío y te jactas. ¿Cuál es el orgullo de un judío? Tenemos la ley de Dios. A ustedes, los latinos, los europeos, a ustedes no les entregaron ley. A nosotros, Dios en el monte Sinaí nos convocó a todo el pueblo y nos entregó a los ojos, no de uno, no de dos, no de tres, sino de todo el pueblo. Todos fueron testigos de la ley que nos entregó. La diferencia entre nosotros es que muchos líderes se levantan y decimos, Dios me mostró a mí, y el que está al lado, no, a mí no me dijo nada, pero si Él le dijo, yo le creo. Y se levanta otro en otra nación, es que el Señor me dijo a mí, a ti, pero a mí no me dijo nada. La manifestación de Dios para entregar su ley a Israel fue totalmente diferente. Todo el pueblo escuchó, todo el pueblo vio su gloria, al punto que dijeron, Moisés, por favor, que ya Dios no se vuelva a manifestar delante de nosotros, porque qué bárbaro, por poquito y nos hacemos en los pantalones. Tremendo escuchar los truenos, ver los relámpagos, oír el shofar, el sonido de trompeta. Eso fue, la muerte. Su gloria fue tan grande que mejor habla tú con Él y luego nos dices qué es lo que Él quiere. Quedó evidencia. Eso no ha pasado con ninguna otra nación, con nadie más. Ok, ¿cuál es el orgullo del judío que dice, a nosotros Dios nos entregó la ley? A nosotros Dios nos sacó de Egipto. Y si le preguntaran a un mexicano, ¿a ustedes quién les hizo libre? Usted va a salir diciendo, ay, el peloncito, Miguel Hidalgo y Costilla.
El judío dice, no, a nosotros no nos sacó un pelón, a nosotros nos sacó la mano poderosa del Dios vivo. Y usted se va a quedar así charrito. Qué bueno. Ese es el orgullo del judío, del pueblo israelita, que no es malo, que está bien, porque ellos pueden sentirse orgullosos que Dios les habló, les dio de beber en el desierto por medio de una roca. A usted, si no le corta el agua acá, pues ustedes, ay, amén, aleluya, no me cortaron el agua. A ellos no fue así. Vea la grandeza de Dios revelándose a un pueblo que Él quería que fuera un pueblo entendido. Y le puedo seguir diciendo más, pero el tiempo se nos está yendo. ¿Okay? Entonces quiero que veas, el apóstol está diciendo, tú que te llamas judío, que te jactas, que eres orgulloso, porque en verdad tienes la ley de Dios. Y aparte de eso, tienes una relación con Dios íntima por medio de su ley. Porque cuando usted obedece la ley de Dios, usted está obedeciendo a quien lo dijo, está obedeciendo la palabra de Dios. Déjame seguirle diciendo. Vea lo que dice. Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor. Y mira por qué. Porque te la pasas puro orar y orar, aunque no estudies las escrituras. Porque te congregas y escuchas tienes todas las predicaciones de los diferentes apóstoles, pastores, profetas. No le dice eso el apóstol Pablo. Voy a conectar todo esto. Que conoce su voluntad. Habla de la voluntad de Dios. ¿Qué conocía el judío? La voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que hay mucha gente que dice, yo voy a orar para saber si es la voluntad de Dios? Y de repente busca en la Biblia, y la Biblia le dice, no lo que quería saber, sino otra cosa. Y dice, no creo que esto no es. Voy a seguir orando para ver si en la otra me cae algo donde Dios me diga que es lo que debo de hacer, pero que a mí me convenga. La voluntad de Dios, usted la va a conocer en las escrituras. Ese es como aquel que, fíjate, que Dios dice que tienes que perdonar al que te ofende. Y si alguien te ofendió, imagínate aquella persona que dice, yo voy a orar al Señor a ver si le doy mi perdón. A ver cuál es la voluntad de Dios. No, ya Dios te dijo, su voluntad está en su palabra. Pero como se ignora la palabra de Dios, como se ha hecho a un lado los mandamientos que no se instruyen, que no se enseñan, pues estamos sin entender. Por ignorar, estamos violando las leyes y estamos en desobediencia a Dios. Déjame seguirte diciendo. Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. ¿Qué es lo que trae entonces la ley de Dios? Nos trae el conocer la voluntad de Dios y el discernir lo que es mejor para su propia vida. Usted sabe que debe perdonar, no importa lo que le hayan hecho, usted tiene que perdonar. Deje de estar orando por si va a perdonar al tiendero o no, ya usted sabe que tiene que perdonarlo. Sigo leyendo, vea que dice, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Porque escucha bien esto, cuando usted es instruido en las escrituras, usted puede hasta aconsejar a otros, ¿verdad? Oye, hermanita, fíjate, ¿qué voy a hacer que me está pasando esto? Y tú, como ya conoces la escritura, mira lo que dice la Biblia. El Señor dice que debes de hacer esto. Porque tú conoces. Pero si no conoces, bueno, dice la Biblia, ¿cómo puede guiar un ciego a otro ciego? Eso es imposible. Cuando usted es instruido en la ley de Dios, en sus mandamientos, y después de que los observa, los guarda, los practica, y ve usted el resultado en su vida, usted puede instruir a otros. Después de más de 27 años de matrimonio con mi esposa,
Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a perdonarnos, a amarnos, a cuidarnos. Yo he aprendido a hacer cambios. Ella ha aprendido a hacer cambios. Así que cuando alguien viene y me pregunta, puedo decirle, porque utilizando las escrituras y poniéndolas en práctica, ya sé qué resultado viene. Entonces le digo a la gente, te voy a hablar de lo que yo he practicado en la Biblia porque me ha dado un resultado. Y también te voy a decir de lo que no me ha funcionado. Le sigue diciendo Pablo al judío que tenía la ley, que la observaba, que por medio de ella ya una relación con Dios, le dice que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad. Porque el que estudia las escrituras salió de la oscuridad y de la ignorancia. Y luego dice, mira que dice, instructor de los... Aquí está, así está, se ve chiquito, va, pero bueno, destruyendo. Si quieren escribirlo ahí, instructor de los ¿qué? ¿Lo tienen allí? ¿Qué creen que dicen? De los ignorantes. Ahora quiero que entiendas, ¿cabía o no cabía el orgullo en un judío? Tenemos la ley, conocemos la voluntad de Dios, sabemos discernir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Somos los maestros, los que enseñamos, los que guiamos, no somos ningún ignorante, conocemos el corazón del Padre. Voy a seguir leyendo eso. Instructor de los ignorantes, maestros de los sencillos, o tal vez diga de los humildes. ¿Por qué crees que dice eso? Mira, instructor de ignorantes, pero maestro de los sencillos o de los humildes. Porque no toda la gente quiere ser alumno, no toda la gente quiere ser estudiante, no toda la gente quiere estudiar. Solo los humildes, aquel que dice sé que no sé, así es que sé que debo de saber. Y solo aquel que es humilde dice yo quiero que me enseñen. Pero aquel que es orgulloso, él va a decir yo no necesito que me enseñen, yo ya me las sé todas. ¿Entiende por qué es necesario estudiar? Porque cuando usted estudia, usted pone en las manos de Dios su corazón. Usted hace a un lado el orgullo, el ego. Usted hace a un lado sus conocimientos, su sabiduría humana. Y le dice a Dios, yo solo sé que no sé nada. Yo necesito aprender de ti y de tu palabra. Déjame continuar. Ahora, todo esto que te acabo de decir, mira que dice, pues tienes la ley. ¿Por qué ellos eran maestros, instructores? ¿Por qué? Porque tenían la ley, pues tienen la ley. Y escucha, la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Entonces, ¿qué es la ley de Dios? La esencia del conocimiento y de la verdad. Ahora, quédate sin ley de Dios. Usted no tiene nada. Usted no tiene la verdad. Usted puede ser engañado, engañada. Usted puede errar aun cuando tenga el anhelo y el deseo. Si usted no se apega a las escrituras, usted va a errar. Y déjame seguir adelante. Voy a repetir esa parte. Porque tienes en la ley la esencia. ¿Qué tiene la ley? La esencia del conocimiento y de la verdad. Por eso mucha gente que está enseñando algo errado o algo equívoco, déjame decirte que lo hace por desconocer la ley de Dios. Porque no conoce su ley. Y por esa razón dicen que la ley de Dios quedó abolida, que ya no sirve, que ya no está vigente, que ya no funciona. Y que su Hijo incluso vino a corregir lo que el Padre Celestial hizo mal, porque la ley de Dios, la ley que Él dio, no pudo servir. Eso es un grave
y fatal error doctrinal, porque ni el maestro enseña eso, ni los apóstoles enseñan eso. Y aquí el apóstol está diciendo la importancia de la ley de Dios. Y continúo. Y dice, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Y por todo esto que sigue diciendo, tenemos un concepto errado. Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito. Por causa de ustedes, de los que tienen la ley, de los que conocen la palabra de Dios, se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Ok, pero aquí no está diciendo el apóstol Pablo que la ley no sirve. Aquí lo que el apóstol está haciendo es refutando que aquel que sabe, que instruye, que conoce, también peca por no hacer lo que sabe que debe de hacer. Eso es como si hoy en día le pasa a mucha gente que se supone que es creyente, pero que después comete cosas insanas con sus amigos o compañeros, y después los mismos amigos le dicen, oye, pero no es que tú eres creyente, no es que tú eres cristiano, no es que tú eres un hijo de Dios, ¿por qué haces eso pues? Es lo mismito, vaya. Pero eso no quiere decir que por el error del hombre, que por el error de los judíos, la ley de Dios queda sin efecto o no sirve. No, nosotros somos los imperfectos, pero la ley de Dios es ¿qué cosa? Perfecta. Déjame recalcarte lo que leímos al principio en el Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Tú quieres ser un hombre, una mujer entendido, entendida, practica los mandamientos de Dios. Estoy hablando de cartas del Nuevo Testamento, según de Timoteo 3, 14, 17, y luego Romanos 2, 17 al 24. Ok, y aquí el apóstol, lo que acabamos de leer, él no está denigrando la ley ni diciendo que no sirve. Lo que está él es acusando a los judíos que debieran de poner en práctica lo que saben, porque para eso Dios los constituyó como una nación de sacerdotes, de maestros, de instructores, pero que por culpa de ellos los gentiles estaban blasfemando el nombre de Dios. Pero no que la ley no servía, pero no que la ley no era necesaria. Lee con detenimiento esos versículos que te di en tu casa para que seguramente el Padre te va a dar entendimiento en cuanto a ello. Ok, entonces el apóstol no está haciendo de lado la ley divina o la palabra de Dios. Incluso él la está confirmando, la está validando. ¿Qué dice él? El provecho que usted y yo podemos sacar de la ley de Dios, el provecho que todo hombre, toda mujer puede sacar de la ley de Dios cuando la estudia y cuando la practica. ¿Por qué, mis amados? Porque un pueblo sin ley, un pueblo sin instrucción, es un pueblo ignorante, es un pueblo ciego, es un pueblo que vive sin orden, en la total anarquía, sin ley, anarquía. Hace lo que quiere, vive como quiere y se conforma con decir, pero yo llevo una relación con Dios, y ni entiende lo que es eso. Ok, el problema no está en la ley de Dios, sino en las personas que conociéndola no la viven ni la practican. Quiero aterrizar esto ya y finalizar esto. La estrategia del enemigo en estos últimos tiempos, la estrategia del enemigo en estos últimos tiempos en las diferentes congregaciones es que el pueblo no solo no conozca a Dios, sino que ignore su palabra, o que incluso ésta sea mal entendida, mal interpretada y se transgiverse las verdades de ella.
Y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Por eso es que usted como pueblo no debe de quedarse con todo lo que yo le diga, pero sí debe de quedarse con todo lo que Dios dice. Usted debe de corroborar que la Biblia lo dice, que está escrito, porque entonces usted podrá tener una base firme en donde va a cimentar su fe. ¿Sabes qué dice mucha gente? Yo de repente los escucho, los he encontrado y me dicen, es que el pastor dijo esto, porque se ha puesto la palabra del pastor o de los líderes en el mismo nivel de la palabra de Dios. Error terrible. No es el pastor dijo, no es el pastor dice, es Dios dice en su palabra. Dios se enseña en su palabra. Porque así como tú, nosotros también estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Escucha bien. Se le ha hecho creer al pueblo de Dios que tiene un Dios que cambia fácilmente de parecer. Que hoy dice una cosa, pero que mañana puede decir otra cosa. Que un día amaneció con un pésimo carácter y amaneció de mal humor, que comenzó a matar a mucha gente, pero luego después amaneció de buen humor, mandó a su hijo a salvarnos y a perdonarnos. Eso es lo que mucha gente, el concepto que tiene de Dios. Que también tiene un Dios que es capaz de anular su misma palabra y que esa palabra no es infalible, ya que en la historia bíblica él se ha equivocado y tuvo que mandar a su hijo a corregir ese error que tuvo. Eso también es totalmente errado. Eso no es verdad. Pero eso es lo que muchos han creído hasta ahora. Porque cuando tú crees en un Dios que en el Antiguo Testamento estuvo airado y por esa razón mató mucha gente, y crees en un Dios, en otro que en el Nuevo Testamento tiene mucho amor, usted no conoce a Dios. Usted no lleva una relación con Dios. Usted no sabe por qué Dios actuó como actuó en estos tiempos, en estos momentos. Quiero decirte que Dios es perfecto. Y todo lo que ha salido de su boca desde un inicio, desde Génesis hasta Apocalipsis, también lo es. La falla de los hombres no anulan la perfección